Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de Sixman, donde hoy os traigo un vídeo que la verdad que espero que os guste un montón. Fue una propuesta de un suscriptor, así que si la está viendo, pues espero que le guste cómo lo voy a llevar a cabo. Y básicamente os traigo un vídeo que creo que va a ser muy interesante y que creo que os va a encantar, porque os voy a presentar lo que para mí significaría que cada estrella de la NBA en la actualidad ganase el anillo esta temporada. Por lo tanto, pues bueno, ¿qué significaría ese anillo para su carrera, para su perfil como jugador en general? Así que nada, después de la introducción os lo explico todo brevemente y empezamos. Bueno, como os estaba comentando, el vídeo de hoy fue una idea de un suscriptor y la verdad que yo, desde que la leí en su momento, me pareció una idea muy buena. Además, ahora que estamos en playoffs, pues lógicamente solo van a aparecer jugadores que están en playoffs y por ahí ya, dentro de lo que cabe, se ha hecho una criba y he tenido que meter a un montón de jugadores. Por ejemplo, lógicamente como jugadores como Wembanyama, Kyrie Irving o Anthony Davis no aparecen, pero sí que aparecen un montón de jugadores. O sea, os traigo muchísimos jugadores y quiero que entendáis que al final estamos basándonos en todos los casos, en el caso hipotético de que lógicamente el equipo de ese jugador gane el anillo, por muy real que parezca, aunque diga en el vídeo o hable de Paolo Banchero o Ja Morant, que no van a ganar el anillo Memphis y Orlando, ¿vale? Aunque a sus fans les duela, pues es una realidad. Entonces, aún así, bueno, ojalá, si lo ganan, oye, pues genial, oye, tampoco hace falta nunca quitar a nadie de en medio, porque la NBA ya sabéis que siempre nos sorprende, pero bueno, me entendéis. Entonces, quiero por lo tanto también deciros que al final, pues eso, que es un vídeo positivo, pero que os traigo 19 jugadores. Entonces, he tratado un poco de diseccionarlo un poco por secciones de tipo de jugadores, por cómo les afectaría. Entonces, vamos a empezar por dos jugadores que me vais a entender rápido. Esta primera sección va a ser la de dos jugadores que yo personalmente creo que les haría claramente como la cara de la NBA actual o la posible futura cara de la NBA en cuanto a talento puro. Y una de esas dos, lógicamente, es mi queridísimo Luka Doncic. Quería empezar con él porque para mí es especial si lo ganara él. Es verdad que me dolería más que a nadie en el mundo. Bueno, a los fans de Dallas nos dolería más que a nadie en el mundo, pero me parecía correcto empezar con él. El otro, lógicamente, que os imaginaréis quién es, pues es la otra gran estrella joven de la NBA, que no es el estadounidense. Y sinceramente, el hecho de que ganara Luka el anillo iría mucho más allá ya del hecho de que Luka consiguiese su primer anillo, que se convirtiese por fin en esa cara de la NBA, que ya lo es, pero pues bueno, lo sería más, como un poco cuando Giannis ganó su primer anillo, sobre todo, más que cuando lo ganó Jokic. Y sería un poco una sensación de, por fin, ¿no? Tras todo el sufrimiento que ha tenido esa temporada, creo que sería un gran gesto de resiliencia, ¿no? Que estará muy de moda esa palabra. Y sinceramente es que creo que sería un arco de redención bastante increíble dentro de la NBA y creo que sería una historia muy bonita. Además, los fans de los Lakers estarían encantados. Pero creo que personalmente eso sobre todo sería un palo durísimo para los Mavs, ¿vale? Los que peor saldrían parados de esto serían los Mavs, pero bueno, creo que sería un mensaje muy importante, pues bueno, de cara a la franquicia, de cara a Nico Harrison. Creo que sería un golpe encima de la mesa bestial por parte de Luka. Además, lógicamente estamos basándonos en que todos los jugadores que salen en este vídeo estarían haciendo unos playoffs estratosféricos, ¿vale? Estamos hablando de que, por eso, o sea, probablemente todos los jugadores que están aquí serían la mayoría Finals MVP, por lo tanto habrían hecho unos playoffs fantásticos. Entonces Luka, pues bueno, la verdad que estaría en el mejor momento de su carrera, tras haber perdido las finales el año pasado, regresar con un equipo diferente, que no sé cuántas veces ha pasado eso, llegar a unas finales con un equipo año siguiente siendo la estrella, porque una cosa es ser un jugador de rotación y otra cosa es ser la estrella del equipo, perder unas finales y al año siguiente retornar y ganar las finales con un equipo distinto sería una historia épica digna de contar. Y la verdad que bueno, yo me alegraría muchísimo por él. Eso, pues en las listas del all time y en su currículum personal le inflaría una barbaridad y merecidamente, porque es un auténtico jugadorazo. Ahora, el otro jugador con el que tengo que tratar, que es un poco del mismo perfil, aunque no exactamente igual, es Shai Gilgeous-Alexander, que para mí tiene un matiz distinto. Todas las estadísticas que estáis viendo son las que han tenido esta temporada, ¿vale? Simplemente que hoy, ya sabéis que os las leo siempre, pero bueno, hoy no las veo tan necesarias, os las he querido poner pues por si queréis ir viendo cómo ha sido la temporada de cada uno, por si no lo habéis visto. Pero sí que quiero hablar más, por eso no me quiero detener demasiado. Y para mí el caso de Shai sería un poco diferente al de Luka, sobre todo porque le quiero dar un enfoque diferente. Y es que para mí
este caso de Shea, lo interesante que tendría es, si gana el anillo este año los Thunder, que es una posibilidad, o sea, mucha gente de hecho me está criticando he tenido un poco de críticas el otro día porque les eliminé con los Clippers, que puse ganadores en mi predicción, y vamos a ver, yo no soy un hater de los Thunder, yo personalmente creo que después de los Clippers, que es mi pedrada y que yo creo que van a ganar el anillo, o mi apuesta, para mí son los siguientes favoritos, pero por encima de los Celtics, o sea, para mí los Thunder son los segundos favoritos a ganar el anillo, y si fuese realista entonces los primeros. Personalmente, lo que quiero decir con Shea es que creo que sería muy interesante y de verdad muy bonito porque podríamos estar delante de la próxima gran dinastía de la NBA. O sea, si este año ganasen los Thunder, creo que no sería tanto ya el hecho de que Shea ganase un anillo, que bueno, si ganase además el MVP, pues sería MVP, con Finals MVP muy probablemente y con anillo, o sea, una temporada de estas que pasarían a la historia individualmente, pero sobre todo que estaríamos plantándonos ante un equipo top con un jugador o el mejor jugador del mundo o uno de los 3 mejores jugadores del mundo que acaba de ganar un anillo y que se están plantando a ganar más los próximos años. Entonces creo que sería muy interesante, más que por el aspecto individual, por el aspecto colectivo, además de que, bueno, Shea podría estar proyectándose, aunque a muchos nos gusta escuchar esto, y yo ya os he dicho que no soy el súper fan de Shea, pero si Shea gana este año un anillo y podrían empezar una dinastía OKC, podríamos luego estar hablando en el futuro de uno de los mejores bases de la historia, si se acumula otros 3 o 4 anillos más y otros 2 o 3 MVPs más, aunque les dura algunos y otros. Yo trato de ser objetivo y, aunque no sea su mayor fan, es una realidad. Entonces, quiero darle sus flores ahí a Shea y a los Thunder porque es un factor importante a tener en cuenta en este caso. Ahora pasamos con 3 jugadores que los podría haber distribuido por el vídeo, pero es que los quería traer al principio y rapidito porque para mí son los casos más especiales de este vídeo. Y los que, bueno, sobre todo hay uno que me parece que es el caso más bonito, pero son los 3 casos distintos y creo que está bien juntarlos en el mismo hueco. El primero es uno que es el gran olvidado, y ya lo dije a principio de temporada, y es que sigo pensando que es de todas las estrellas de la NBA la más infravalorada, que es Giannis Antetokounmpo. Giannis ha vuelto a hacer una temporada bárbara, o sea, ahí tenéis sus estadísticas, y el otro día hace un primer partido contra Indiana en playoffs escandaloso, y pierden los Bucks porque el equipo es una mierda, o sea, ya no es solo Kuzma, o sea, el equipo da para lo que da, y bueno, si vuelve Lillard, pues habrá cositas ahí que ver, pero realmente el equipo da para lo que da. Entonces, Giannis Antetokounmpo ha hecho una temporada magnífica, ¿y qué significaría? Pues bueno, esto significaría su segundo anillo, probablemente, bueno, seguramente, vamos, su segundo Finals MVP, y por lo tanto estaríamos hablando de un jugador que tendría ya 2 anillos, 2 Finals MVP, además de sus premios individuales, con sus MVP, sus defensores del año, de hecho hasta su premio que ganó de Most Improved Player, o sea, estaríamos hablando ya de uno de los mejores jugadores de la historia. Yo no digo que sea top 3, pero yo aquí planteo una pregunta que luego plantearé con Jokic, lógicamente, que ya os imagináis, que quiero que me respondáis en comentarios, que es si tanto Jokic como Giannis, o como el siguiente jugador que vamos a ver ahora de este tríptico de casos individuales, gana un anillo, vosotros los meteríais ya en un hipotético top 10, top 15, porque ya lo estaban rondando. O sea, para mí personalmente, Giannis y Jokic ya están muy cerca del top 10, si no lo están ya, ¿vale? Muy probablemente no lo estén, porque es más fácil meter a este tipo de jugadores cuando ya se han retirado que cuando todavía siguen compitiendo, porque tendemos a romantizar a los jugadores que ya se han retirado. Entonces, bueno, creo que sería muy interesante, pero vamos, creo que Giannis, probablemente de todas las estrellas que vamos a hablar en este vídeo, sobre todo de las top de élite, para mí sería el jugador que más se merecería ganar un anillo, porque es el gran olvidado, de verdad, de la NBA. A mí me parece tan cruel lo que le pasa a Giannis con, pues yo qué sé, pues que no sé, es que yo no sé los fans de la NBA por qué no le dan como el respeto suficiente o el nombre suficiente a un jugador que ha sido top 2, top 3 o top 1 de la NBA durante los últimos 7 años. Pero bueno, el caso, yo es que creo que es el gran olvidado, pero pasaría a ser uno de los mejores jugadores de la historia y estaría en el Olimpo con esos top 10, top 15 para mí, seguro. No tengo ninguna duda. Y además creo que sería un boost de confianza increíble para él y joder, para Milwaukee sería increíble. O sea, estaríamos hablando de que Milwaukee habría ganado, bueno, y Doc Rivers habría ganado otro anillo. O sea, para Milwaukee sería el sueño de su vida, lógicamente. Y ahora pasamos a un jugador que también es otro caso especial y para mí es uno de los más bonitos del vídeo, que es Kawhi Leonard. Kawhi Leonard nos presentaría una de las situaciones más bonitas de estos playoffs, ya lo he dicho, para mí es mi apuesta para ganar, y además os lo dije, lo llevo diciendo yo desde hace, los que veis, sois seguidores del canal, o sea, lleváis sabiendo, o sea, yo he dicho que Kawhi en los playoffs lo iba a petar, pues ayer ganaron a los Nuggets, los Clippers con 39 puntazos de Kawhi Leonard, con una de las mejores, pues
para mí, actuaciones individuales de anotación de esta temporada puras, porque Kawhi ayer es una máquina anotadora. Yo os lo dije, que iba a hacer unos playoffs extremadamente buenos y que iba a venir rodadísimo, y la gente, bueno, no me creía, pues ya lo estáis viendo. Si es que solo había que ver a los Clippers. Bueno, lo que quería decir con Kawhi. Kawhi, a sus 33 añitos, porque sí, ya tiene unos cuantos, pero todavía le quedan un par de añitos buenos, élite pura, se plantaría con uno de los hitos más importantes en el baloncesto que solo tiene LeBron James y que solo él y Kareem Abdul-Jabbar tenían por detrás de él, eran Kareem y él los únicos dos jugadores que tenían dos MVP de las finales con dos equipos distintos, y LeBron es el único que tiene con tres, con Miami, con Cleveland y con los Lakers, lógicamente. Pues Kawhi pasaría de estar en ese top 2 donde solo están él y Kareem a dejar el top 2 solo a Kareem y acompañar a LeBron en la mesa grande, donde serían los únicos dos jugadores de la historia en tener tres MVP de las finales con tres equipos distintos. En este caso Kawhi lo completaría con los Spurs en 2014, con los Raptors en 2019 y con los Clippers, por lo tanto, en 2025. Encima sería bonito porque sería 11 años después, también demostrando que a pesar de las lesiones ha conseguido tener una carrera longeva a un nivel élite, a pesar de que, lógicamente como jugador se ha transformado. A mí lo que hago me parecería precioso, además de con sus dos defensores del año, estaríamos hablando de uno de los mejores jugadores también de la historia, poned respeto en el nombre de Kawhi, por favor. Y ahora vamos a hablar de Nikola Jokic. Nikola Jokic, esto creo que es un caso aparte, no tanto por el hecho de que Giannis o Kawhi no se lo merezcan, sino porque es que Jokic come aparte. Estamos hablando de un jugador que para mí tendría que tener su cuarto MVP. Si la NBA hubiese sido justa y no hubiese pasado lo de esos comentarios que hizo Kendrick Perkins en su momento y tal, realmente Jokic podría estar ante su quinto MVP consecutivo. Yo lo dejo ahí. Yo no quiero quitarle mérito a Embiid y no quiero quitarle mérito a Shea si lo gana este año, porque han hecho los dos, y lo hizo Embiid y lo ha hecho Shea, 2 temporadas para la historia. Pero si somos realmente justos y el Butler Fatigue no existiera en la NBA, Jokic perfectamente podría ganar 5 seguidos y no tendría que haberle extrañado a nadie. Pero pongamos que gana el cuarto, ganaría además este año anillo, siendo una temporada épica. 4 MVPs individuales, 2 MVPs ya de las finales, carreando además, porque este año tendría que pegar una carreada histórica para que estos Nuggets llegaran a las finales, y estaríamos ante una de las mejores jugadores de la historia. Si Jokic este año gana el MVP de las finales y además le dan el MVP, podríamos estar hablando ya de uno de los 5 mejores jugadores de la historia. Y de verdad, si alguno me quiere pegar una paliza por esto que estoy diciendo, pues vale, pero de verdad, si estamos siendo objetivos, estamos hablando de un jugador único en la historia, uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia, que ha alcanzado uno de los techos, ha roto límites inalcanzables, además ha promediado triple doble esta temporada. La temporada de Jokic es una oda al baloncesto, yo ya lo he dicho toda la temporada, es de verdad, aunque no es el jugador más atractivo de ver, es que lo que hace él no lo puede hacer absolutamente nadie, pero ni se acerca, ¿vale? La diferencia es que con Jokic la gente ni se acerca. Entonces, creo que estos 3 casos especiales, espero que os haya gustado cómo los he tratado, y sobre todo, lo que os he dicho, decidme por comentarios cómo consideraríais todos los casos, el que más os apetece comentar, si os apetece comentar todos, cómo los consideraríais vosotros en un hipotético top, pero sobre todo estos 3, Kawhi, Jokic y Giannis, perdonad. Para mí me parecen los 3 casos más interesantes, sobre todo eso, a la hora de ver cómo podrían hipotéticamente meterse en esos tops que tanto le encanta hacer a la gente. Ahora pasamos a unos casos distintos, o a un caso individual también, porque es el único jugador de este vídeo que tendría 2 anillos si ganas este año, y creo que sería también uno muy bonito, aunque sea el jugador más hateado y todo lo que sea, Jason Tatum. La otra gran superestrella olvidada de la NBA, sobre todo por el hate que recibe. Jason Tatum es una auténtica bestia, ya veis las estadísticas, es que estas sí que las quiero leer. 36,4 minutos, 6,8 puntos, 8,7 rebotes, 6 asistencias, 1,1 robos, 0,5 tapones y 2,9 pérdidas. Estamos hablando de un jugador que además es muy eficiente. Es verdad que sí, tiene sus fallas. A mí personalmente lo que menos me gusta de él, y siempre lo he dicho, es que es un jugador que muchas veces recae demasiado en sus triples cuando verdaderamente podría aprovecharse mucho más de su capacidad penetradora. Estos playoffs creo que lo está haciendo, a pesar de que sí, lo está haciendo muy bien. Solo han jugado un partido, pero le veo agresivo el otro día, a pesar de que no fuese un gran partido o uno de sus mejores partidos. Creo que tampoco fue un partido desastroso, ni mucho menos, y sobre todo me gustó eso, que no abusó tanto de sus triples, también buscó ahí ciertas situaciones más agresivas. A mí me gustaría ver un poco más esa faceta de Tatum, pero el caso, pongamos que gana el MVP de las finales este año, ¿vale? Estaremos otra vez en un back-to-back, que es el único, lógicamente, caso que voy a plantear de los Celtics. Y
un back-to-back, segundo anillo consecutivo, si este año, pongamos que lo que os digo, que se merecería, porque además se lo merecería, porque claramente es el mejor jugador de los Celtics, ¿vale? Aunque se quiera decir lo que es el mejor jugador de los Celtics con diferencia, entonces se merecería ganar en semifinales finales, lógicamente, si juega bien. Entonces, si lo hace, pues sería muy bonito, ¿vale? Segundo anillo consecutivo, creo que pondría un respeto en su nombre importante, ya que se lo merece, lo que os digo, me parece muy justo lo que pasa con él siempre. Y bueno, creo que daré un paso muy importante adelante en su carrera. Yo no creo que ni de lejos se acercara a meterse en tops históricos, pero sí que creo que sería un paso muy importante en su carrera a la hora de ganar su nombre dentro de la NBA, porque un jugador que ya ha ganado 2 anillos, que ha sido lo regular y importante que se está siendo en una franquicia como la de los Celtics, sí, la gente porque juegan los Celtics le va a exigir que gane 4 y 5 anillos, pero es un jugador que ha ganado 2 anillos. Vamos a luego ver veteranos que van a salir de este vídeo que no han ganado ningún anillo en toda su carrera, entonces hay que poner cierto respeto en el nombre de algunos jugadores. Y ahora voy a traeros distintos casos que... Bueno, no os traigo distintos casos. Os traigo los 2 casos que todos estabais esperando. Y sí, llegó el momento, pero es que os traigo a los 2 juntitos. Vamos a primero hablar de Stephen Curry. Y es que Stephen Curry, vamos a ver, o sea, si Stephen Curry gana un anillo, hay que preguntarse, ¿qué hacemos con él? O sea, ¿qué hacemos con Curry si gana un anillo? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Me pregunto yo. ¿Le doy las llaves de mi casa? O sea, 5 anillos ganaría Don Stephen Curry, más los 2 MVPs individuales que tiene. Sería además su segundo Finals MVP muy probablemente, tras esos 2 que perdió contra Kevin Durant, que bueno, se merecía Kevin Durant, y el de Iguodala que todos conocemos, pues bueno, tuvo su anillo con los Warriors hace nada, básicamente, donde ganó su primer MVP de las finales, y ese sería su segundo MVP de las finales. Si ganan este anillo los Warriors, o sea, la carreada que va a pegar Curry va a ser histórica. Ya lo vimos el otro día en el partido de los Rockets. No creo que le pueda hacer eso todos los partidos. Y si no puede hacer eso todos los partidos, van a necesitar ayuda del equipo. Y yo, bueno, confío en los Warriors. Creo que tienen armas suficientes como para poder crearle peligro a los Rockets y a más equipos para poder ganar el anillo. Pero lógicamente tendría que hacer unos playoffs históricos. Y es capaz, o sea, no hay nadie más capaz que este señor de callarle la boca a cualquier persona que le haga hate, pero es lo que os digo, si Curry gana el anillo y gana el MVP de las finales, ya porque ya no estaríamos en la conversación de si es el mejor base de la historia, o sea, estamos hablando de un jugador de 37 años, ¿vale? Que ganó su primer anillo en 2015 y que estamos en 2025, o sea, es como Kawhi, ya no es solo la extensión que está logrando con su carrera, es que también es el nivel constante en su caso de no bajar el... Es verdad que este año para mí sí que ha tenido un poquito de bajón, pero bueno, es que es normal. Pero que en playoffs sigue demostrando por activa o por pasiva que es un jugador único. Entonces, el GOAT, pues a ver, probablemente no. Los fans de los Warriors dirán que sí. Ya lo dicen, pues lo dirán aún más. Se hará mucha narrativa cuando lo gane de que si es el GOAT, no sé qué. A ver, no sé si lo es, ¿vale? Probablemente no lo es. Y no lo es, ¿vale? Pero estaríamos hablando de un jugador que top 3, top 5 histórico, creo que ya se metería en esas peleas por ser el tercero en la cola del mejor de la historia. Ya sabéis que a mí estas cosas no me gusta mucho meterme porque al final es una cosa puramente creada para que los fans se peleen entre ellos. Y a mí no me gusta meterme en refriegas con nadie de si uno es mejor que otro porque todos son buenísimos. O sea, es un puesto más, un puesto menos, me da igual. Curry pasaría al Olimpo del baloncesto, ya no solo como un jugador que cambió el baloncesto, sino como un jugador histórico en todos sus sentidos. Y el que sería ya historia de la NBA sería este hombre. O sea, si este hombre gana anillo, vamos a ver. Luka Doncic, o sea, sería el MVP de las finales, ¿vale? No vine a poner que LeBron fuera el MVP de las finales porque es que no lo va a ser, ¿vale? Pero aún así, ganaría su 5º anillo. Ya duplicaría anillo con los Lakers, tendría 2 anillos con los Heat y tendría el anillo con los Cavs. Estamos hablando de una carrera ya de LeBron que tiene 5 anillos, se quedaría un anillo de MJ, muy probablemente ya no ganaría un 6º, pero bueno, 5 anillos con 40 años, que para mí sería lo más importante. Creo que lo que quiero reseñar con esto es que LeBron, si gana un anillo esta temporada con los Lakers, va a ser porque ha tenido un aporte impresionante a lo largo de los playoffs. La temporada que ha hecho ha sido espectacular. Tenéis las estadísticas aquí, o sea, la temporada es histórica. Pero hay que tener en cuenta que no ganaría el MVP de las finales, pero ¿realmente eso importa? O sea, porque también hay que ser conscientes y hay que saber hacer un balance. O sea, un hombre de 40 años no lo puede hacer todo. Y es normal que no gane un MVP de las finales, pero que pueda ser un jugador de impacto, que sea de los 3 mejores jugadores de unas finales de NBA con 40 años, que lleva unos Lakers a ganar un anillo de nuevo, que sea un jugador que pueda jugar 35, 38 minutos, un partido de finales, 40 minutos, porque jugaría 40 minutos en estos Lakers. Sería impresionante, de verdad. Yo si LeBron gana un anillo, pues
que yo me da igual lo que os digo de nuevo. Me da igual MJ, es que paso, o sea, me da igual, yo no he visto jugar a Michael Jordan, o sea, no voy a ponerme a jugar si es mejor que él, porque yo solo he visto a LeBron, pero lo que tengo claro es una cosa, si este tío gana un anillo, ya nadie le podría decir nada el resto de su vida, o sea, porque ya el hate a LeBron yo siempre he pensado que es exagerado en todos sus sentidos, es un jugador magnífico, el jugador más completo para mí de toda la historia de la NBA, es un jugador, pues bueno, que es LeBron James, o sea, tampoco os tengo que decir nada, pero que creo que, vamos, si ganan, es que sería historia. Además, vamos, la NBA, si ganan anillo los Lakers, se vuelven locos. O sea, si gana un anillo Curry, se vuelven locos, pero si lo ganan los Lakers, redención de Luka Doncic, manda a callar a Dallas, gana LeBron su quinto anillo, encima lo gana con Bronny, bueno, si es que la NBA, vamos, pagaría para que ganaran los Lakers, estoy seguro. Ahora vamos a pasar ya a Vale, y ahora vamos a pasar, es verdad, a uno que he hecho un mix, ¿vale? Porque había 4 jugadores de un tipo y 3 del otro. Entonces, en vez de hablar 3 primero y luego los otros 4, los he querido mezclar. Entonces, la temática de esto va a ser jugadores que no han ganado ningún anillo, porque ya lo que nos queda son solo jugadores que no han ganado anillos, pero os he mezclado veteranos, leyendas del juego que todavía están compitiendo en playoffs a un gran nivel y las 3 que para mí son las 3 grandes promesas del baloncesto americano, o sea, del baloncesto americano estadounidenses. Entonces, vamos a ir intercalando jugadores. El primero es James Harden. Sinceramente, cuando estaba poniendo las estadísticas de Harden y lo estaba poniendo aquí en el OBS, quería preguntaros una cosa que también me gustaría que pusieseis en comentarios si alguien ha llegado aquí y, bueno, le gusta mucho Harden. Quería preguntaros esto: ¿a quién, de verdad, sinceramente, no le gustaría que ganara Harden un anillo? Hay muchos veteranos que no han ganado anillos y se lo merecen, pero para mí Harden es un caso distinto. ¿Por qué? Porque están Westbrook, están Lillard, ya sabéis quiénes van a venir ahora, ¿vale? Pero para mí el caso de Harden es especial, porque es un jugador que creo que el no tener anillo en su carrera, creo que le va a poder lastrar mucho en estos rankings, estas cosas, o en la memoria que se va a quedar dentro de los fans. Y Harden ha sido pico del baloncesto, o sea, pero pico, ¿vale? O sea, pico. Estamos hablando de un jugador que va a pasar a la historia como probablemente el mejor jugador ofensivo de la historia, en 1 contra 1, un jugador que revolucionó el baloncesto en muchos sentidos. Curry lo cambió, pero Harden, para mí, de esta generación, ha sido el segundo con diferencia que más ha cambiado el cómo se juega el baloncesto actualmente. Entonces, de verdad, yo me alegraría muchísimo. Bueno, ya sabéis que además es porque voy con los Clippers, pero ya no es solo por eso, es que con 35 años ya es lo que ha pasado Harden en sus últimos años, cuando se fue de Rockets, su etapa en los Nets, su etapa en los Sixers, que era terrible. Ver jugar en playoffs a Harden era terrible, o sea, era terrible. Y ver que de repente ha encontrado su chispa de nuevo, que está finalizando alrededor de canasta que sí, que tiene sus temas de pérdidas, pero bueno, o sea, por favor, ¿qué playmakers son mejor que ahora mismo en la NBA después de Harden? O sea, es que probablemente Tyrese Haliburton y ya está. O sea, parece el nivel que está haciendo Harden es bestial, de verdad. Para mí se merecería muchísimo un anillo. Yo siempre he sido súper fan de él y creo que se ha reencontrado con una nueva versión suya en esta etapa final de los Clippers esa temporada, que me parecería justísimo, de verdad, que se llevara un anillo. Y ahora vamos a pasar con el primer jugador que quiero hablaros, de estos que podrían ser la cara del baloncesto estadounidense, y pues lógicamente es Anthony Edwards. Yo ya dije que para mí iba a ser el segundo mejor jugador de estos playoffs, y sinceramente, quien viera el partido del otro día de los Lakers y se fije solo en los números de anotación dirá, bueno, Anthony Edwards no sé cuántos metió, 23, 24 puntos. Anthony Edwards ese día, y mirad que yo, o sea, vamos a ver, a mí me gusta más, o sea, yo soy mucho más fan de Doncic que de Anthony Edwards, pero para mí Anthony Edwards ese día fue el mejor jugador en la cancha. ¿Por qué? Porque hizo lo que quiso con la defensa de los Lakers. Su capacidad de playmaking ha mejorado muchísimo. Yo os lo dije, de verdad, lo que más ha mejorado Anthony Edwards esta temporada, con diferencia desde el All-Star para mí esta segunda parte de temporada, es a cómo manejar a las defensas rivales, de verdad. Es que ha mejorado muchísimo su capacidad de lectura, su capacidad de saber comprender los esquemas defensivos que le están tirando para saber cómo actuar correctamente, sin forzar cosas. Es que para mí ha habido una mejora bestial, no tanto de año a año, sino este final de temporada. O sea, de verdad creo que la temporada que está haciendo es bestial, y si ganase un anillo con los Timberwolves, vamos, estaríamos hablando de un Anthony Edwards que se comería el mundo, que habría hecho unas finales apoteósicas y que, bueno, o sea, se plantaría ya como uno de los mejores jugadores de la NBA. Si ya lo es uno de los 10, 12 mejores jugadores de la NBA, estamos hablando ya de que sería uno de los top 3, 4, 5 mejores jugadores de la liga. O sea,
y lo que le quedaría. O sea, 23 añitos liderando unos Wolves que podrían ser muy prometedores al futuro porque ya arreglaron más o menos los temas económicos que tenían al futuro y a pesar de que siguen siendo un equipo con mucho peso económico, bueno, están más aliviados en cierto sentido y podrían mantener a todas las piezas que tienen actualmente en la plantilla. Entonces, bueno, creo que bueno, además de que los Lobos, bueno, ganarían un anillo, o sea, Minnesota se volvería completamente loca. Y nada, lo que os digo, para mí justísimo, o sea, estamos hablando de un jugador total que es buenísimo. O sea, Anthony Edwards, lo que os digo, se merece todo lo bueno que le pueda pasar porque es un auténtico animal. Ahora sí que vamos a pasar a hablar de un jugador que es de los veteranos de nuevo y es... Antes lo he mencionado y es Damian Lillard, ¿vale? Damian Lillard es un caso un poco parecido al de Harden, aunque para mí distinto. Damian Lillard al final sería bonito verle ganar un anillo, pero ¿por qué sería bonito? Por todo lo que ha sufrido este hombre, de verdad. Ha tenido ha tenido toda su carrera en Portland, nunca han sabido darle a un equipo de verdad bueno para poder competir en el 1 este que era durísimo en su época y que lo vuelva a ser. Y ahora está en el este, está con Giannis Antetokounmpo. Si vuelve, para empezar, va a ser increíble que pueda regresar tras lo que ha tenido de los Blood Clots. Y bueno, pues sería épico. Si ganan, lógicamente te necesitarían un Lillard de histórico. O sea, si los Bucks ganan el anillo, los playoffs que ha tenido que hacer Lillard, además de que, bueno, Giannis habría hecho unos playoffs de extraterrestre, este hombre habría sido también histórico. Entonces, a pesar de que no ganaría el MVP de las finales, al igual que Harden, porque los veteranos que voy a presentar es que ninguno ganaría el MVP de las finales, casi seguro, sí que, bueno, o sea, pasaría ya, conseguiría ese anillo tan deseado que muchos jugadores de su nivel no han conseguido y no es como Harden, ya no es que les ponga por encima de nadie en estos rankings, simplemente que el hecho de tener ese anillo le da a la gente una nueva manera de percibirte a la hora de que te recuerden. Ya no es Harden el gran anotador o ya no es Lillard la gran estrella de Portland que nunca pudo ganar un anillo por su lealtad. Ya es Lillard el jugador que estuvo en Portland por su lealtad, se cambió a Milwaukee y a pesar de las dificultades consiguió ese ansiado anillo. Entonces, me parecería muy bonito esas historias, la verdad que a mí me encantan, pues lo que os digo, es la generación con la que yo he crecido, es la generación con la que muchos habéis crecido o con los que muchos habéis disfrutado, los que sois mucho más mayores que yo. Y yo creo que a todos nos pondría muy contentos, sobre todo ver a Lillard, un jugador que se lo merece. O sea, es que simplemente se lo merece. Y ahora volvemos otra vez a lo de los caras del baloncesto estadounidense. Y es un jugador que yo os dije que iba a hacer unos playoffs fantásticos. Ayer le roban un partido a Nueva York los Detroit Pistons, liderados por Cade Cunningham. Yo os lo dije, Cade, de verdad, la temporada es fantástica, pero a pesar de que su primer partido contra los Knicks no fue espectacular, de verdad, es que la serie contra los Knicks iba a ser muy buena, pero porque los Knicks tienen... Porque aquí, ¿cómo pueden defender los Knicks? Con OG Anunoby no le pueden lanzar doble equipo, o sea, defensas dobles. Porque si lanzan defensas dobles los Knicks a Cunningham, la penalización que le van a hacer los Detroit Pistons a los Knicks es bestial, porque si tú haces una defensa doble, no le van a tirar a Bernardson. Entonces, si le tiras, le tienes que tirar a Josh Hart o a Mikal Bridges, y si tiras uno de esos dos, estás sacrificando tus dos mejores defensores, que ni siquiera son la élite que eran antes defensivamente, y ya, o sea, te queda defensivamente para defender a 4 jugadores, Cat, Jalen Brunson y Josh Hart. O sea, que no puedes hacer eso, es que literalmente no puedes. Entonces, la serie que va a tener es estratosférica, está haciendo unos playoffs fantásticos. Si gana el anillo, que no lo va a ganar, ¿vale? Pero si ganar el anillo los Pistons y Cade Cunningham, bueno, o sea, es que, o sea, creo que sería la historia más épica del baloncesto de la NBA, o sea, os lo prometo. Un equipo que tuvo el peor récord de la historia de la NBA, a la temporada siguiente ganan el anillo, o sea, ya simplemente por eso es para ponerse las manos en la cabeza. Pero además, lo lideraría Cade Cunningham, pick número 1 del draft, hace 4 años. Liderado a su equipo al puesto 6 de playoffs tras la peor temporada de historia de la NBA. Además, un anillo para Detroit, después de todo lo que ha pasado Detroit estos años, que ha tenido tantos años de sequía desde la temporada desde la época de Zig y tal. Entonces, bueno, también tuvieron su época más adelante. Pero, en fin, ¿me entendéis? Sería, creo que, un arco de redención de nuevo, porque creo que hay muchos de estos este año, histórico. Y creo que, bueno, Cade Cunningham... no es que se convirtiera en uno de los mejores jugadores de la liga, que sí lo haría, pero el estatus que ganaría en Estados Unidos sería bestial. O sea, la imagen que tendría Cade Cunningham en Estados Unidos sería del salvador del baloncesto americano, se comería todas las portadas. O sea, creo que Cade Cunningham y Anthony Edwards se encuentran mucho en esa posición de que si lo consiguen, bueno, estamos hablando de jugadores que lo van a petar en cuanto a marketing, en cuanto
a estatus social y en cuanto, pues bueno, a la estima social que tienen actualmente en Estados Unidos este tipo de jugadores. Ahora vamos a pasar a hablar de un jugador que es muy especial. Es un veterano que, bueno, todos tenéis con mucho cariño y que sé que muchos, que sois fans de los Warriors, queréis que gane un anillo, y es Jimmy Butler. Jimmy creo que ha sido pues una de las historias más crueles que hemos tenido que vivir dentro de la NBA estos últimos 5 o 10 años por sus 2 finales perdidas con los Heat, donde, bueno, vimos un jugador desfondarse y darlo todo por una franquicia y por un equipo hasta el final. Si ganara este año con un anillo con los Warriors es un poco un caso parecido al de Lillard. No sería la estrella del equipo, pero necesitarían una actuación histórica de él, al igual que de Lillard, igual que de Harden. Entonces, sí que son jugadores, pues eso, históricos, que no son estrellas, pero que les quería meter en este vídeo porque se merecen ser hablados en este vídeo. Jimmy Butler está haciendo una temporada muy correcta. No ha sido una temporada increíble, pero es una temporada muy correcta, que en playoffs va a expandir. Yo ya dije que Butler no esperéis que promedie 28 puntos en playoffs, porque no lo va a hacer, pero si promedia 22 puntos en playoffs, dando un buen nivel de two-way, dando una buena alternativa a Stephen Curry, un buen acompañante, sobre todo con regularidad, es lo que más necesitan los Warriors, tampoco necesitan mucho más. Entonces, sería épico, de verdad. Sale de los Heat, de la manera de la que ha salido, llega a unos Warriors a mitad de temporada, bueno, con las expectativas con la que le pone la gente ahí de la Bahía, y sinceramente, yo creo que todos nos alegraríamos por Butler. La verdad que es una pena lo que le pasó. Tampoco tenía opciones reales en ninguna de las finales que juega. Para mí tenía hasta más opciones en la final que juega contra los Lakers que la de los Nuggets, que yo, vamos, tenía clarísimo que no iban a ganar ni de coña. Y bueno, pues sinceramente es que sería épico. Es que sería épico, pero es que todas estas historias serían épicas. Al igual de que esta historia que os voy a presentar ahora, que ya sabéis que es un jugador que a mí me apasiona, que yo he dicho 1000 veces que es uno de mis jugadores favoritos de la NBA y que, vamos, no van a ganar el anillo su equipo ni de coña. Pero si lo ganaran, bueno, pues yo soy el primero que lo celebra. Y estamos hablando de Paolo Banchero. O sea, los Magic no van a ganar el anillo para empezar porque no tienen generación exterior y no pueden... O sea, tienen el juego ofensivo más atascado de toda la NBA con los Rockets. Pero Paolo Banchero es un jugador único, es fantástico. Hace un primer partido contra los Celtics excelso. De verdad, yo os lo he dicho por activa y por pasiva. Este tío, de verdad que la gente no está preparada para lo que la gente está diciendo ahora con Cade Cunningham, lo van a estar diciendo por 3 con Paolo Banchero, pero porque Paolo tiene un techo, o sea, no de MVP, Paolo tiene un techo de ser de uno de los mejores jugadores de la liga, y os lo digo en serio, ya lo demostró contra los Celtics el otro día, lo va a demostrar, y si ganara la NBA, bueno, o sea, es que un caso parecido pues a Anthony Edwards o Cade Cunningham. La NBA loca, Estados Unidos loco, es verdad que tiene sus links italianos, pero les suda, con perdón, pero les sudaría la polla, o sea, diría, no, este es estadounidense, tal, que es estadounidense, y bueno, locos con Paolo sería una historia épica, además de unos Magic que, bueno, pues vendrían del play-in, o sea, que quería reseñarlo, porque si ganaran, pues bueno, sería un equipo de play-in ganando la NBA, que sería muy épico. Y nada, pues eso, pues una historia más que pasaría a la historia y que nada, vamos a pasar ahora, sí que con el último jugador veterano, cerrando ya esta ventana de 7 jugadores que he ido intercalando, y por último vamos a pasar a hablar de unos últimos casos especiales, un poco más en un rapid fire, de bueno, jugadores que podrían ganar un anillo y que bueno, se sumaría a sus accolades como algo muy importante. Como os decía entonces, por lo tanto, vamos a pasar a hablar de este último jugador icónico y sí, no está al nivel de ninguno de los jugadores veteranos, ni siquiera ya es una estrella dentro de la NBA, pero sinceramente, sería injustísimo no incluir en este vídeo a Russell Westbrook. Russell Westbrook, el otro día, los Nuggets ganan el primer partido de los playoffs por él. Y sí, no será una estrella y yo siempre he dicho que es un jugador que personalmente creo que está un poco sobrevalorado porque creo que defensivamente ha estado sobrevalorado toda su carrera porque siempre ha sido un jugador que le mete mucha energía, pero tampoco ha sido un defensor de élite y aún así, ha sido una bestia. O sea, yo no estoy diciendo que no haya sido eso, pero simplemente creo que ha estado un pelín sobrevalorado porque, por ejemplo, yo siempre he visto que está comparado con Harden y para mí, personalmente, Harden está por encima de Westbrook con un margen bastante reseñable. Entonces, bueno, aún así, volviendo al caso, porque no quiero hacer un vídeo en el que tenga que hablar más de ningún jugador, o sea, Westbrook, fantástico. De hecho, le quería meter en este vídeo porque me parecería muy injusto un jugador de su talla y de lo que ha sido durante toda su carrera no meterle. O sea, estamos hablando de un jugador de planta de MVP que tuvo una temporada de triple doble, de hecho 3 MVP en una de sus temporadas, esa temporada icónica con OKC donde, bueno, su mejor temporada hasta de triple, o sea, esa temporada fue histórica.
y que es un jugador que en un rol ya mucho más secundario, siendo el sexto hombre de un equipo de aspirante al anillo, está tratando de ayudar a unos Nuggets donde ha encontrado un rol, donde ha encontrado su fit y sobre todo donde se encuentra cómodo. Creo que ha encontrado un hogar después de tanto tiempo, pues un poco ahí de lado a lado. Sí que es verdad que tuvo su tiempo en los Clippers donde se sentía muy cómodo, pero tras los playoffs del año pasado creo que sufrió muchas críticas y quiso desaparecer un poco de allí. Y muy respetable porque, no, pues bueno, es que a ver, que fueron muy malos, pero joder, les dio mucho hace 2 temporadas en esa serie de playoffs, si no me equivoco fue contra los Phoenix Suns, donde se saca la polla, literalmente, perdón, pero es que fue espectacular. Entonces, bueno, Westbrook pues va a ganar un anillo, un poco lo mismo que he dicho de todos estos veteranos. ¿Quién nos alegraría porque ganaron un anillo Westbrook? Un poco como si lo ganara Chris Paul. Pues no se alegrarían sus haters, pero el resto creo que es una persona que se esfuerza muchísimo, que lo da todo cada día y que, aunque creo que le ha debido de costar muchísimo asumir su bajada de nivel, creo que ha sabido reencontrarse, sobre todo mentalmente, y saber volver a asumir un rol menos importante y destacar en ese rol. Creo que le ha costado, pero sobre todo creo que ahora en Denver por fin ha conseguido estar en un punto mentalmente muy estable, donde creo que se encuentra muy bien y personalmente a mí me alegraría muchísimo. Ahora ya por último vamos a pasar a este Rapid Fire que os he comentado, que bueno, más que nada voy a comentar por encima otras 4 estrellas, ya terminando estos grupos de 19 jugadores, que ha sido una bestialidad. Que bueno, son jugadores que al final pues ganarían Finals MVP, ganarían un anillo. Entonces, el primero de estos es Ja Morant. Estamos hablando de un jugador que bueno, muy probablemente no gane el anillo con los Memphis Grizzlies, pero aún así es una superestrella. Estamos hablando de un jugador que en su época llegó a ser considerado uno de los 3 mejores jugadores de la liga en esa temporada, donde promedia casi 10 asistencias y, si no me equivoco, unos 29 puntos por partido. Y sí, ha tenido sus altibajos, sobre todo pues bueno, por los temas extradeportivos que no sé hasta qué punto ha llegado a madurar, pero bueno, si ganara un hipotético anillo esta temporada, o ya lo quiero pasar un poquito a si lo ganase en una hipotética siguiente, estaríamos hablando de un jugador que podría haber alcanzado una época de madurez a lo mejor necesaria en él. Entonces, bueno, sería muy bonito. Yo soy una persona que confía muchísimo en Ja. Creo que es un jugador que, bueno, ya lo hemos comentado en algunos jugadores, pero creo que podría tener, no tanto un arco de redención, sino simplemente conseguir alcanzar su nivel pasado. Yo creo que la temporada que viene la gente no está preparada por una temporada de Ja. A lo mejor no alcanza ese nivel que llegó a tener alguna temporada, pero creo que se puede quedar muy muy cerquita, que ya sería suficiente. Y si lo alcanza o lo supera, pues bueno, yo me encantaría, porque creo que es uno de los jugadores más disfrutables dentro de la liga. Y creo que también muchas veces nos olvidamos de darle sus flores a Ja Morant en ese aspecto. Luego, el siguiente jugador que voy a plantearos es Jalen Brunson. Sinceramente, Jalen, un jugador que tengo muchísimo cariño. Yo le vi crecer cuando entró en la liga. Era un jugador que, bueno, tuvo sus épocas en la rotación de Dallas, pero siempre fue un jugador que siguió, pues bueno, un desarrollo bastante claro, sobre todo lineal pero progresivo. Y bueno, creo que es un jugador que me alegro muchísimo que esté ahora rindiendo este nivel. Me da pena que no sea nuestro equipo, pero bueno, el nivel que está teniendo es excelso. Sí que creo que los Knicks lo van a tener muy complicado. Yo ya dije que, bueno, puse que los Pistons podían hacer cosas serias en los playoffs, y es que no me extrañaría que los Pistons ganaran. Ya le robaron el primer partido, y es que los Knicks son un equipo que dependen demasiado de Jalen Brunson. Es que dependen demasiado, y al final es un jugador que además está demostrando que le va a costar llegar físicamente a playoffs, ya no solo pues por la carga física de partidos, que ha podido descansar mucho él porque ha estado lesionado, sino justo por eso, por sus lesiones, por su salud física, ¿vale? Entonces, bueno, es un jugador que creo que le afectaría mucho ese anillo, pero no tanto a lo mejor como a Ja Morant. Sí que más sería, pues bueno, un galardón muy importante a tener en su carrera, como un base que consiguió traer de nuevo un anillo a Nueva York. Y vamos, en Nueva York se volverían locos. O sea, estamos hablando de que si gana Jalen Brunson un anillo para Nueva York, o sea, Nueva York monta una fiesta de 7 días. Ahora, por último, antes de finalizar, vamos a pasar con Donovan Mitchell, que es uno de mis jugadores favoritos. Ya lo he dicho muchas veces, yo siempre he sido Team D-Mitch por encima de Booker, con todo el respeto a Devin Booker, porque es un jugadorazo, pero bueno, creo que este año Donovan Mitchell sería el que menos le afectaría individualmente, porque ya es un jugador con un estatus muy distinto dentro de la liga. Es un tío que lleva siendo élite desde que entró a la liga. No es como Jalen Brunson, o sea, vamos a ver, Donovan Mitchell va a ser históricamente mucho mejor que Jalen Brunson. Es un tío que desde que entró a la liga ha promediado 20 puntos, o sea, nunca ha promediado por debajo de 20 puntos. Lo ha petado en Utah, lo está petando en los Cavs. Y bueno, pues es que ¿qué tengo que decir de él? Si ganara un anillo, creo que sí que lo consolidaría mucho para un hipotético run al Hall of Fame. Pero vamos, para mí es que Donovan Mitchell, si no entra en el Hall of Fame, ya sería raro.
pues bueno, si gana el anillo y un MVP de las finales, tenedlo claro, porque además le daría un anillo a los Cavs tras la época de LeBron, que bueno, pasaría a la historia. Además por la temporada que han tenido y tal, o sea, sería muy épico. Y por último tenemos un jugador que bueno, es uno de los jugadores más infravalorados de la liga, o sea, Tyrese Haliburton es un auténtico mago, es un auténtico genio, es un base con mayúsculas dentro de la liga y bueno, pues es un equipo muy entretenido de ver además Indiana, o sea, creo que sería muy bonito, pero muy probablemente no gane el anillo, pero bueno, creo que es muy bonito, sería muy bonito que lo ganara. Y nada, voy a cerrar este ya rapid fire de jugadores finales que no han ganado el anillo, así que nada, ponedme por comentarios qué opináis vosotros de cada jugador, cómo pensáis que afectaría este anillo a cada uno de ellos, sobre todo lo que os he dicho de Jokic, Giannis y Kawhi, aunque también, pues bueno, lógicamente me apetecería leeros sobre todo, ya sabéis que yo siempre os leo. Y nada, daos las gracias por el apoyo que le estoy dando al canal, sobre todo os lo podéis dar dándole un like, comentarios, suscribir esas cositas y compartiendo el vídeo, que ya sabéis que, bueno, me ayudáis un montón haciendo todas esas cosas y tampoco os cuesta nada. Y eso, que muchas gracias, la verdad espero que os haya gustado un montón el vídeo, la verdad que yo lo he disfrutado un montón. Y que nada, que un abrazo enorme, os voy a ver en el próximo vídeo de Sixman, que os traigo muchas cosas especiales para estos playoffs y que nada, vamos a esos Clippers a ver si ganamos los playoffs. Un abrazo.